Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y que ojalá nos toque a todos por la oportunidad de llegar a ella. Vamos a hablar de la tercera edad, valorada y respetada por algunos, minusvalorada por otros, ignorada y despreciada por otros más. Sin embargo, no podemos negar que la tercera edad es pilar de la segunda y de la primera edad en la familia. Y bueno, las expectativas de vida de las personas de la tercera edad pues se han ido superando, se ha ido mejorando y es importante conocer este dato. Las expectativas de vida se han ido modificando, se han ido actualizando y bueno, el año pasado las expectativas de vida en promedio era de 75 años, 75.07. Para los varones era 72.24 y las mujeres, que somos más longevas, 77.81. Y bueno, además, o sea, no es solo qué edad alcanzan nuestros abuelitos, sino además es que cada vez es más grande el porcentaje del general o del total de población que alcanzan esta edad. Actualmente es el 14% de la población y este es un dato pues bastante positivo, bastante esperanzador para que nosotros pues vayamos pues considerando esto de llegar más saludables, de llegar en mejores condiciones, ¿sí? A esta edad, ¿no? Entonces, el aumento de esperanza de vida y la desaceleración demográfica va a impactar en todos los ámbitos en la sociedad, en particular en el envejecimiento de la población. Las personas, decíamos, de 60 años y más representan el 14% de la población. Y las expectativas son que para el 2070 sumen el 34.2% de la población. Así que es importante invertir en las generaciones que hoy tienen menos de 30, que van a representar, que representan, perdón, la mitad de la población. Por otro lado, está el decrecimiento en cuanto a los nacimientos. Entonces, vamos a ser un país con mayor cantidad de ancianos que de niños. Digo, ahorita todavía, bueno, ciertamente ya no estamos liberando o cumpliendo el relevo generacional en México, pero bueno, las parejas en edad fértil, en edad de pues tener su familia, pueden tomar medidas, pueden tomar acciones, pueden tomar decisiones con responsabilidad, con generosidad, para que también pues no decrezca tanto la cantidad de nacimientos que haya en nuestro México. Y bueno, estos abuelos, además de ser cada vez más longevos, estos ancianos, estas personas de la tercera edad, porque no todos son abuelos, también hay personas o que ciertamente fueron padres, pero no son abuelos, o que realmente no tuvieron hijos, son personas solteras que han dedicado
su vida, desarrollarse, atender a la familia nuclear, a la familia en general. Y bueno, también es importante considerarlos a ellos como dentro de esta parte de población a la que le dedicamos nuestro programa del día de hoy. Ciertamente, actualmente, que bueno, los padres están yendo a trabajar los dos y los chicos están mayor parte del tiempo solos cuando no están en la escuela, pues los abuelos juegan un rol muy importante, no solo en atenderlos o en cuidarlos como si fueran una guardería más. Porque el hecho de estar bajo el cuidado de los abuelos, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, en cuestión de desventajas? Que no tienen un aprendizaje como lo tienen en la escuela. No hay ese avance en cuestión de habilidades, ¿no? De decir, bueno, aprenden colores, aprenden a hablar, aprenden figuras para los números, etcétera, motricidad fina, motricidad gruesa, porque los tienen, ahora sí que los cuido, checo que siga vivo la criatura, lo disfruto un rato, pero más tarde lo regreso a sus papás y yo no tengo como abuelo, como abuela, la responsabilidad de educar, de formar a estas criaturitas. Sin embargo, los abuelos juegan un papel fundamental en cuestión de la formación de habilidades para la vida, de valores, de principios. ¿Cuántos de nosotros no recordamos de haber aprendido a rezar con nuestros abuelos? Que ellos fueron los que nos enseñaron nuestras primeras oraciones, que ellos fueron los que nos acercaron a las primeras letras. Yo recuerdo que mi abuela paterna, mi abuelita Lita, le decíamos así, pues ella nos ponía a cantar, a bailar, nos enseñaba coreografías y nos hacía, ¿no? Cancioncitas y nos enseñaba a aplaudir, a movernos, a bailar. Nos enseñaba muchas habilidades que nos van a ayudar en la vida, ¿no? Nos enseñan también a socializar. Y para los abuelitos es también algo muy importante o algo muy positivo el hecho de convivir con sus nietos. Hay algunos países que están comenzando con proyectos de juntar asilos de ancianos, no de juntarlos en el mismo espacio, pero sí de hacer convivencias de guarderías, de kinder, de casitas de apoyo para los niños, con casas de apoyo para ancianos, con asilos. Es como prestarles nietos a esos abuelitos que están en estas casas de descanso y como prestarles abuelitos a los niños que están en estas guarderías, ¿no? En la escuela donde trabaja mi hija, que es maestra de kinder, pues sí hicieron en una ocasión esta convivencia y los niños de kinder preguntaban, ¿y a qué hora vienen sus papás por los abuelitos para llevárselos de la escuela? O sea, trasladaron lo que ellos viven en su escuela, de que los papás les llevan el lonche, que los papás van a recogerlos a ellos más tarde, pues a qué horas vienen por los abuelitos, ¿no? O quién les cambia el pañal, o si les dan de comer en la boca, como hacen con ellos cuando están pequeños, ¿no? Y este aprendizaje, créanme que es como, ayuda mucho al desarrollo de los dos extremos de la vida, la primera edad y la tercera edad. Cuando conviven los abuelos con sus nietos o con otros niños, hablando de que si no es el parentesco directo, pues los hace más felices, los hace más sensibles,
Y para ellos, para los chicos, se hace luego como normal convivir y acompañar a sus abuelos. Los chiquitines no tienen malicia, los chiquitines no tienen prejuicios. Y somos nosotros los que alimentamos esas cuestiones en ellos. Si tú no les dices nada negativo, ellos con toda tranquilidad, con toda generosidad, con todo el amor se van a acercar a los viejitos y van a intentar interactuar con ellos. Pero cuando nosotros anteponemos nuestros prejuicios, ay, no, es que ay, no, es que este señor, o sea, si pasemos nosotros a poner cuestiones en contra, pues va a ser más difícil tanto para los chicos como para los ancianos, ¿no? A los bebés, a los niños, los sensibiliza mucho ante la vejez y los cuidados que requieren los abuelitos, ¿no? ¿Cuántos niños hay que están empezando a caminar y el abuelo va con dificultad, con su pasito, con su cadencia en su caminar, y el niño lo imita, y lo imita con toda inocencia, no lo imita con malicia? Que si el abuelito camina con el bastón, el niño agarra el palo de escoba, agarra cualquier cosa y lo imita también. Y además, los abuelos, cuando conviven así con los nietos o con los niños, se sienten útiles, se sienten necesarios, se sienten importantes, y sí lo son realmente, en una etapa de la vida donde podrían ya no tener una motivación para vivir. Los enanos, la llegada de los nietos, les da un sentido a su vida, les da una ilusión, les da un para qué, les da una razón para seguir viviendo. Mis papás, mi mamá nos decía, que bueno, mi abuela, íbamos a visitarla, y que le decía a mi mamá, mija, los niños que nos esperen en la cocherita, por favor, ¿no? Y entonces mi mamá se sentía ofendida porque así como, ¿por qué no quiere a mis hijos? ¿Por qué no quiere que entren a convivir con ella? Cuando nosotros estábamos ya en edad casadera, creo que todavía no había nietos, mi mamá al principio nos decía, y ni me vayan a traer al chiquillero, porque yo no quiero estar cuidando. Y sin embargo, cuando fueron llegando los nietos, pues era, no me los vas a traer y no vas a venir y los vas a traer para convivir con ellos. Y si no me traes al nieto, tú no entras a mi casa, porque a ti ya te vi mucho. Ahora quiero disfrutar a los nietos. Y se comen sus palabras, ¿no? Yo espero no repetir lo mismo, yo decir, pues Dios me conceda disfrutar a mis nietos en el momento que vayan a llegar, ¿no? Quienes ya son abuelitas, quienes ya son abuelitos, pues nos pueden poner aquí en los comentarios cómo ha sido para ustedes esa experiencia de que lleguen los nietos. Armando Fuentes Aguirre, alias Catón, que escribe en algunos periódicos aquí de México, él escribe, tiene un estilo fabuloso de escribir, y tiene un libro que se llama de angelitos, angelitas y otros ángeles benditos. Y se refiere a su experiencia de ser abuelo. Y dice que es tan maravilloso, dice, de haber sabido lo que es ser abuelo, hubiera tenido primero a los nietos que a los hijos. Obviamente, pues es una etapa que no se puede brincar. Pero el hecho de decir, yo quiero disfrutar a mis nietos, o yo estoy disfrutando a mis nietos, es en realidad una experiencia que, como decíamos hace un segundo, les inyecta vida, les da una ilusión, les da una razón más para vivir y seguir adelante. Es un amor distinto el que se tiene hacia los hijos, que es bueno, ciertamente es un amor muy grande, pero está la responsabilidad de formar, de educar, de corregir, de estar al pendiente de lo que están haciendo. Y ya con los nietos es un amor distinto. Hay quien lo dice en forma jocosa, es un amor de echarlos a perder. Y no es tanto
del desacreditar la autoridad de los padres, sino es una forma distinta de querer. Yo recuerdo que en casa de mis papás, pues en mi casa siempre estaban las reglas de que vamos a comer después, hasta después de comer el dulce, hasta después de comer tal cosa. Y mi mamá les preparaba unas peras cocidas con chocolate y tenía toda la ilusión de que llegaran y se comieran sus peras con chocolate. Y entonces yo, basándome en mis reglas, pues no van a comer su pera con chocolate hasta que se acaben la carne, la sopa, lo que les había servido. Y mi mamá me paraba en seco. Mi casa, mis reglas. Y aquí déjalos que disfruten a la abuela. Y entonces, pues ellos llegaban y al festín de la pera con chocolate y se llenaban, pero toda la cara de chocolate. Y es que no es solamente el alimento en sí, sino lo que esto conlleva de ilusión, de amor, de compartir, de ir creando esos vínculos, de ir creando esos lazos. Los abuelos, aunque no son niñeros, permiten a los papás salir a trabajar sabiendo que alguien que los ama profundamente va a cuidar muy bien de los niños, de los muchachos, de los hijos. Y hay muchos valores que se aprenden de los abuelos, que quiere decir, no quiere decir que no se vivan de los papás, pero hay cosas que los abuelos las saben sembrar muy bien en el corazón de los chamacos. Y uno de esos es el valor de la empatía, que este valor de la empatía lo viven al tratar de ponerse en el lugar del otro. Y decía, esto no es solamente ese imitar las posturas, imitar el caminado, imitar la cadencia al caminar, sino el decir, a ver, si él no puede caminar, pues yo lo ayudo. O le empujo la silla, o le acerco lo que necesita, y no en un sentido de sentir lástima, sino una auténtica empatía de ver por el bien del otro. Otra cosa que se aprende mucho de los abuelos es la humildad. Saber que se es igual a cualquier otro niño y que hay que vivir con esa actitud de humildad. Saber que tenemos cualidades, que tenemos defectos, que tenemos limitaciones y que todos cometemos errores. Y no se trata de que los abuelos empujen o eleven o resalten la soberbia en los nietos. No, es que tú eres el favorito, no, es que tú mereces todo, que te den, que te pongan, que te traigan, no. Hay que cultivar en ellos también la humildad. Otro de los grandes valores que se aprenden al convivir con los abuelos, pues es la gratitud. Y esto es algo que los abuelos tienen como muy en el corazón. Ese enseñarnos a dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que recibimos de Dios en esta generosidad. Sí. Por lo que vamos recibiendo, por la comida, por el vasito de agua, el dulce, la manzanita, la vecina que nos ayudó a traernos las tortillas. En fin, agradecer por todo lo que tenemos, pero también agradecer por las personas que tenemos y por lo que ellos hacen de nosotros. Agradécele a Dios por tu maestro, agradécele a Dios por tu papá, agradécele a Dios por tu mamá, agradécele a Dios que tienes tus útiles, tus uniformes, lo que vas necesitando para tus estudios. Esto es bien importante. Y los abuelos son unos grandes maestros de gratitud. Y esa gratitud la tenemos que volcar también hacia ellos, en el sentido de gracias, abuelito, por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros, por todo el amor que de ti recibimos. Y son también unos maestros de optimismo. Los abuelos nos ayudan mucho a sobreponernos a las situaciones
difíciles que podemos tener en la vida. Nos enseñan a ver la vida con mucho ánimo, con entusiasmo, aunque a veces las cosas no salgan bien. Y hay chicos y chicas que tienen más confianza en los abuelos para contarles sus dificultades, sus problemas, las situaciones que en el día a día van viviendo. Y es importante saber cuidar esa confidencia que nos dicen los nietos, pero cuando sean cosas muy trascendentes, muy importantes, pues sí es importante decir, oye, es importante también que lo hables con tu mamá, que lo hables con tu papá. Te agradezco que me lo hayas confiado, pero también es importante que los busques y lo veas con ellos, ¿no? Esto es como muy, muy importante el ver, ¿no? Tenemos muchos recuerdos con los abuelos. Un saludote a Ivonne Aguirre, prima, que ya estás aquí en el programa, que lo estás escuchando. Compártenos también tus recuerdos. Ahora sí que es en todos los niveles, de nuestra abuelita, de tu mami como abuelita, de ti como abuelita. Todavía no estás en la tercera edad, te falta rato, pero ¿cuál es la experiencia del decir ese tesoro que tenemos en las personas de la tercera edad, en la familia? ¿Cómo lo compartimos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos que valoren, que disfruten? Porque hay algunos que dices, vamos con la abuelita, o viene la abuelita de visita y van y se esconden en el cuarto con el dispositivo. Cuando yo a mis hijos les he dicho en un principio, de adolescentes que querían tener esta actitud, yo les decía, es que no sabes cuánto tiempo más Dios te conceda tener a tu abuelito, a tu abuelita. Y estos consejos que te da, que a lo mejor ahorita dices, qué flojera, oye, que ya sabe la abuela, que sabe la abuela ahora de esto, ya ahora vivimos muy distinto. La verdad es que son consejos muy sabios. Y después, cuando nos falten los abuelos, pues sí, vamos a extrañar o vamos a anhelar volver a esas tardes de cafecito para aprender, para escucharlos y para aprender de sus consejos. También se hacen amiguitos y se hacen cómplices. Se me vino un recuerdo a la mente de cómo son cómplices los abuelos. ¿Quién de ustedes nunca, o casi nadie, yo creo, está exento de haber recibido un billetito de parte del abuelo o de la abuela? No le digas a tu madre, no le digas a tu padre, pero mira, ten. Y en el saludito, ahí venía un billetito, chiquito, grande, como sea, para tus cosas, por tu cumpleaños, para que compres lo que necesitas. Esas complicidades, no, bueno, se guardan de veras en el corazón. O te guardé un chocolatito, te guardé un tal. Mi abuelita tenía chocolates y los nietos sabíamos o buscábamos en alguna oportunidad en donde los tenía escondidos y pues nos los comíamos. Y otras veces los escondía también, que ni ella se acordaba dónde los había guardado. Y entonces después le decía a mi mamá, oye, ayúdame a buscar los chocolates que se van a echar a perder ahí y me va a remorder la conciencia de que no les di a tus hijos. Mi otra abuelita, la mamá de mi mamá, ella era muy educadita, muy refinada, pero también se daba el tiempo de jugar a las damas chinas con nosotros. También nos invitaba, disfrutaba de nuestra compañía. Y estas pláticas con ella, su papá, su esposo, mi abuelo, nos preparaban nieve de garrafa deliciosa. Y después, cuando ya su salud no se los permitió, pues éramos nosotros los que los cuidábamos a ellos y era un corresponder con gusto a eso que nos habían dado ellos desde siempre. La música de Cricri yo la escuché con mis abuelos maternos.
Y era un preparar festivales, cantarlas, bailarlas, explicárnoslas. Y yo creo que es una de las cosas fabulosísimas que los abuelos de ahora pueden, y casi me atrevería a decir, deben hacer con sus nietos. Porque ya no hay mucha música para niños, no hay música adecuada para su edad. Y las canciones de Cricri, que son muchísimas, tienen ese tesoro, tienen esta ventaja de que aparte que nuestra imaginación volaba, pues todas traían una lección, una moraleja, un consejo, un decir por qué nos conviene vivir en valores. Y la verdad es que si tú te pones ahorita a sacar esas canciones con tus nietos o con los pequeños de tu casa, vas a disfrutarlo como loco. Y vas a volver tú a tu infancia cuando tú eras el que bailabas y que te ponías que si la patita, que el ropavejero, que el carpintero, etcétera. La voluntad. Transmiten que solo con voluntad y esfuerzo van a alcanzar sus metas y a no darse por vencidos. Los abuelitos tienen sus maneras de convencernos. Algunos con palabras muy folclóricas, otros con palabras no tan folclóricas, pero si es a ver, que estás deprimido, levántese trasero de ahí y póngase a limpiar. Que estás aburrido, mire, póngase y límpieme las cortinas, arrégleme el piso y verás que ese aburrimiento se te quita. Nos ayudaban a eso, a entender que con esfuerzo vamos a lograr todo lo que nosotros nos propongamos. Y son una fuente inagotable de felicidad. Demuestran cómo encontrar esta felicidad en las cosas más sencillas. Nos enseñan a vivir con alegría y con un gran sentido del humor. Ellos ya pasaron por sus etapas de dificultad, de crisis. Bueno, quizá los están viviendo de otra forma en la etapa que estén, pero sí nos ayudan muchísimo a ver nuestra vida de una forma como con más alegría, a no clavarnos tanto en el problema, sino también a verle provecho a las situaciones difíciles. Una de mis abuelas era súper alegre, siempre estaba con el chiste, con la broma, con la travesura, porque incluso nos hacía travesuras. Y mis papás nos decían, respeten a su abuela, y nosotros así, bueno, pues que ella también se dé a respetar, ¿no? Pero era esta complicidad que la disfrutábamos, pero como locos. Teníamos, en aquellos años que yo estaba en secundaria, un boiler de combustible. El boiler para calentar el agua no era con el gas que entraba y calentaba el agua todo el tiempo, sino que era de combustible que teníamos que meterle papel, cartón, madera, algún combustible para que pudiéramos tener agua calientita para pues bañarnos antes de irnos a la secundaria. Entonces nos turnábamos los hermanos a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para, pues, quién le iba a tocar estar ahí con el combustible en el boiler, ¿no? Y a esa hora mi abuelita ya estaba lavando los trastes en la cocina y a través de la ventana estábamos así como en el frío buscando calentarnos con el combustible y ella nos echaba un vaso de agua fría en la espalda, ¿no? Así como para despertarnos. O cuando ya íbamos a salir a la secundaria, 6:15, 6:30 de la mañana, ya había barrido la calle, estaba regando el jardín y también intentaba echarnos el manguerazo. Y entonces esas cuestiones creaban una afiliación, una complicidad muy padre con ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues importante el crear esto, ¿no? También nos enseñan mucho la paciencia. Nos enseñan a controlar los impulsos
y a saber esperar cuando es necesario. Si nos estamos sulfurando, si nos estamos enojando, es, a ver, esto no se resuelve o el mundo no se va a acabar con esta situación. Y entonces, pues vamos teniendo esta paciencia, ¿no? Y también nos enseñaban a comprometernos, a saber que lo que se promete se cumple. Que estas promesas que nosotros hacemos pues tienen un valor y que esa palabra vale. Y nos enseñaban en ese sentido a prometer o a comprometernos con lo que sí vamos a cumplir, pero también a decir, pues si es algo que no tienes pensado cumplir, no te comprometas, ¿sí? Y todo este tipo de actitudes, obviamente a nuestros papás también nos los infunden, pero de quien tenemos más claros los recuerdos en este sentido, pues es de los abuelos, ¿no? Yo digo, mis papás y mis abuelos siempre intentaron inculcarnos todos estos valores, todos estos principios, pero de quien más los recordamos son de los abuelos, ¿sí? De los valores, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo de mis abuelas que decían, el orden multiplica el tiempo. Lo rápido no compensa lo mal hecho. Entonces es un decir, a ver, ¿qué estás haciendo y cómo lo quieres hacer? De todos modos vas a hacer las cosas. Es mejor hacerlos bien a la primera que tenerlo que repetir porque lo hiciste mal hecho. Que tenerlo que volver a hacer porque no le pusiste ganas y no dejaste las cosas en su lugar. El mismo trabajo te cuesta dejarlas en un lugar fuera o de ponerlas de una vez en su lugar. Es el mismo esfuerzo. Sin embargo, si los pones en su lugar, pues vas a ahorrar tiempo, esfuerzo, va a quedar ya en orden y vas a saber dónde buscarlo cuando lo necesites la siguiente vez. Y bueno, estas relaciones con los abuelos, decíamos, son recontrafabulosas y nos ayudan muchísimo. Vamos a ir leyendo el mensaje que nos da el Santo Padre para la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Personas de la tercera edad, que son el pilar de la segunda y de la primera edad. Un saludote también a Tadeo, Adolfo Tadeo Espinosa Díaz, que también está aquí ya reaccionando al programa, y también a Luna Reyes Ovalle, que también está viendo el programa, pues también compártenos qué recuerdos tienen de sus abuelos. Y el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de los Abuelos dice, feliz el que no ve desvanecerse su esperanza. Feliz el que conserva su esperanza. Queridos hermanos y hermanas, el jubileo que estamos viviendo nos ayuda a descubrir que la esperanza siempre es fuente de alegría a cualquier edad. Asimismo, cuando ésta ha sido templada por el fuego de una larga existencia, pues se vuelve fuente de una bienaventuranza plena. O sea, aunque la vida nos sea difícil en algunos momentos, pues esto nos ayuda a que la esperanza no desfallezca. La Sagrada Escritura presenta varios casos de hombres y mujeres ya avanzados en años a los que el Señor invita a participar en sus designios de salvación. Pensemos en Abraham y Sara, que siendo ya ancianos, permanecen incrédulos ante la palabra de Dios que les prometió un hijo. La imposibilidad de generar parecía haberles quitado de su mirada la esperanza respecto al futuro. Abraham, pues ya era muy anciano y cuando le fue anunciado a Sara que iba a ser madre, se rió porque dijo, o sea, ¿cómo crees ya a mi edad? Ya pasó mi fertilidad, o sea, imposible. Y el ángel le pregunta, ¿por qué se ríe tu esposa? ¿Acaso no creen en que Dios va a cumplir sus promesas?
Por otro lado, la reacción de Zacarías ante el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista no es diferente. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Puesto que yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. La ancianidad, la esterilidad y el deterioro parecen apagar las esperanzas de vida y de fecundidad de todos estos hombres y mujeres. También la pregunta que Nicodemo hace a Jesús cuando el maestro le habla de un nuevo nacimiento parece puramente retórica. O sea, ¿cómo un hombre como yo que ya es viejo, cómo va a volver a nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Sin embargo, en cada ocasión, frente a una respuesta aparentemente obvia, el Señor siempre sorprende a sus interlocutores con un acto de salvación. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, incluso si estás en esta tercera edad. No sientas que tu vida es yo ya para qué sirvo, yo ya soy de la tercera edad. Dios tiene un plan de salvación para ti y todavía tienes un lugar importantísimo en la iglesia. Continúo con la lectura del documento del Papa. En la Biblia, Dios muestra muchas veces su providencia dirigiéndose a personas avanzadas en años. Así ocurrió no solo con Abraham, con Sara, con Zacarías e Isabel, sino también con Moisés, que los llamó a liberar a su pueblo siendo ya octogenario, o sea, ya tenía más de 80 años. Con estas elecciones, Dios nos enseña que a sus ojos, la ancianidad es un tiempo de bendición y de gracia. No sientas que ya estás en el final de la vida. Para Dios es un tiempo de bendición y de gracia. Y para Dios, los ancianos son los primeros testigos de esperanza. ¿Qué significa en mi vejez? Se pregunta al respecto San Agustín. Cuando me falten las fuerzas, no me abandones. Y aquí Dios te responde, al contrario, que desfallezca tu vigor para que esté presente el mío en ti. En la medida en que nosotros vayamos disminuyendo, la gracia y la fuerza de Dios van a crecer dentro de nosotros. Y así puedes decir como el apóstol, cuando me debilito, cuando más débil soy, entonces soy más fuerte. El hecho de que el número de personas en edad avanzada esté aumentando se convierte entonces para nosotros en un signo de los tiempos que estamos llamados a discernir para leer correctamente la historia que vivimos. La vida de la iglesia y del mundo, en efecto, solo se comprende en la sucesión de las generaciones. Y abrazar a un anciano nos ayuda a comprender que la historia no se agota en el presente, ni se consuma entre encuentros fugaces y relaciones fragmentarias, sino que se abre paso hacia el futuro. En el libro del Génesis, dice el Papa en este documento, encontramos el conmovedor episodio de la bendición dada por Jacob, ya anciano, a sus nietos, los hijos de José. Sus palabras los animan a mirar el futuro con esperanza, como en el tiempo de las promesas de Dios. Si por tanto es verdad que la fragilidad de los ancianos necesita del vigor de los jóvenes, también es verdad que la inexperiencia de los jóvenes necesita del testimonio de los ancianos para trazar con sabiduría el porvenir. Cuán a menudo nuestros abuelos han sido para nosotros ejemplo de fe y devoción, de virtudes cívicas y de compromiso social, de memoria y de perseverancia en las pruebas.
Este hermoso legado que los abuelos o los ancianos nos han transmitido con esperanza y amor, siempre será para nosotros motivo de gratitud y de coherencia. Seguimos con el documento. La verdad es que está padrísimo, está hermosísimo. Al final vamos a comentar. Signo de esperanza para los ancianos. El jubileo, desde sus orígenes bíblicos, ha representado un tiempo de liberación. Los esclavos eran liberados, las deudas condenadas, las tierras restituidas a sus propietarios originarios. Era un momento de restauración del orden social querido por Dios, en el cual se reparaban las desigualdades y las opresiones acumuladas por años. Jesús renueva estos acontecimientos de liberación cuando en la sinagoga de Nazaret proclama la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos, la liberación a los cautivos y la libertad a los oprimidos. Considerando a las personas ancianas desde esta perspectiva jubilar, también nosotros estamos llamados a vivir con ellos una liberación y sobre todo liberarlos de la soledad y del abandono. Este año es el momento propicio para realizarla. La fidelidad a Dios, a sus promesas, nos enseña que hay una bienaventuranza en la ancianidad, una alegría auténticamente evangélica que nos pide derribar los muros de la indiferencia que con frecuencia aprisionan a los ancianos. Nuestras sociedades, en todas sus latitudes, se están acostumbrando con demasiada frecuencia a dejar que una parte tan importante y tan rica de su tejido sea marginada y olvidada. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentar. El decir, esto que estábamos comentando, ¿no? De que los abuelitos son este signo de esperanza, este signo en el jubileo, de que siempre sean motivos de gratitud. Cuando nosotros atendemos a nuestros abuelitos en la pandemia, pues fue una crisis durísima para todos, porque si estábamos acostumbrados a convivir con los abuelos, a saludarlos, a salir con ellos, a hacer esas reuniones, pues la pandemia nos cambió la jugada, porque no podíamos convivir, no nos permitía pues irlos a visitar, y entonces tuvimos que aprender, y ellos también aprendieron, pues a utilizar estos medios modernos de comunicación, ¿no? Si nuestros abuelitos acostumbran a participar de la Eucaristía, pues si los templos estaban cerrados, entonces tuvieron que hacer hasta su cuenta de correo, abrir su página de Facebook para poder participar de la Sagrada Eucaristía. Y entonces hacíamos estas visitas por videollamada. Y créanme, aquí en mi comunidad, quienes sostuvieron a la iglesia en esa pandemia, durante esos años que no hubo Eucaristía, que no había servicios parroquiales, con sus 2 moneditas, con su nada, los abuelitos fueron sosteniendo a la iglesia en esa época de crisis y de encierro. Y créanme que con su oración, los abuelitos desde su casa, desde postrados en su cama, son una luz de esperanza para toda la iglesia. A mí me ha tocado ver religiosas que están pues confinadas a una andadera, que ya no tienen la energía, la fortaleza para andar en campos de misión, corriendo, subiendo, bajando, recorriendo grandes distancias, pero ahí con su andadera, con su rosario en la mano, en esas capillas, están sosteniendo a la iglesia.
te sostienen a ti, te sostienen a mí, sostienen a nuestros hijos, ofreciendo su dolor, ofreciendo su enfermedad, le dan un sentido y una fuerza a la iglesia que nosotros no alcanzamos a imaginar y a dimensionar. Seguimos con el documento. Frente a esta situación es necesario un cambio de ritmo que atestigue cómo podemos nosotros asumir esa responsabilidad por parte de toda la iglesia. Cada parroquia, cada asociación, cada grupo de iglesia está llamado a ser protagonista de la revolución, de la gratitud y del cuidado. Y esto ha de realizarse visitando frecuentemente a los ancianos, creando para ellos y con redes de apoyo y de oración, entretejiendo relaciones que puedan dar esperanza y dignidad al que se siente olvidado. La esperanza cristiana nos impulsa siempre a arriesgar más, a pensar en grande, a no contentarnos con estar como estamos. En concreto, a trabajar por un cambio que restituya a los ancianos estima y afecto. Es importante crear grupos de pastoral, actividades sociales que les ayuden a ellos a recobrar parte de su vitalidad, a mantenerse activos físicamente, a desarrollar su intelecto. Hay muchas, pues ahora sí que apostolados o centros o lugares gubernamentales y de iglesia que se esfuerzan en este sentido, en dar herramientas, en mantener a los abuelitos ocupados, activos, sintiéndose útiles, sabiéndose amados, sintiéndose partícipes junto con ellos de mantener a la iglesia, mantener a la familia. Y créanme que nadie sabe la importancia de tener a nuestros abuelitos con nosotros hasta el momento que nos damos cuenta de la tremenda falta que nos hacen cuando han fallecido. El libro del Eclesiástico afirma que la bienaventuranza es de aquellos que no ven desvanecerse su esperanza, dejándonos entender que en nuestra vida, especialmente si es larga, pueden existir muchos motivos para volver la vista atrás, más que hacia el futuro. Sin embargo, como escribió el Papa Francisco durante su último ingreso en el hospital, nuestro físico está débil. Pero incluso así, fíjense qué hermosa frase del Papa Francisco. Nuestro físico está débil, pero incluso así, nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, servir, estar unos para los otros en la fe. Estas son señales luminosas de esperanza. Tenemos una libertad que ninguna dificultad puede quitarnos, dice el Papa Francisco, la de amar y de rezar. Todos siempre podemos amar y rezar. El amor por nuestros seres queridos, por el cónyuge, por quienes han pasado gran parte de la vida, por los hijos, por los nietos que alegran nuestras jornadas, no se apaga cuando las fuerzas se desvanecen. Al contrario, a menudo ese afecto es precisamente el que reaviva nuestras energías, dándonos esperanza y consuelo. Estos signos de vitalidad del amor que tienen su raíz en Dios mismo nos dan valentía y nos recuerdan que aunque nuestro hombre exterior se vaya disminuyendo, se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Por eso, especialmente en la vejez, perseveremos confiados en el Señor. Dejémonos renovar cada día por el encuentro con Él, en la oración y en la Santa Misa. Transmitamos con amor la fe que hemos vivido durante tantos años, en la familia y en los encuentros cotidianos. Alabemos siempre a Dios por su benevolencia. Cultivemos la unidad con nuestros seres queridos.
que nuestro corazón abarque al que está más lejos y en particular al que vive en una situación de necesidad. Así seremos signos de esperanza a cualquier edad. Y bueno, este es el mensaje del Papa para esta jornada de los abuelitos, de las abuelitas, que es en este mes de julio. Y bueno, pues quiero invitarte a que agradezcas, a que valores, a que le des un sentido nuevo a tu vida. El mundo actual tiene un miedo tremendo a envejecer, que ya te tienes que pintar las canas, que como que ya están las arruguitas. Sepamos envejecer con dignidad, sabiendo que esas fuerzas que van en detrimento, que esas energías que ya no son tan fuertes, pues las dimos y nos desgastamos en el servicio, en el amor a nuestra familia. Y que estas frases que el Papa nos dio, las aprovechemos. Nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros en la fe como señales luminosas de esperanza. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa Dios te quiere plena, aquí en la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Y reconocer y valorar que la tercera edad es pilar de la primera y de la segunda edad en la familia. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga, que pasen bonita semana.